Bueno, mientras tanto vamos hablando un poquito de psicosomática. ¿Cuál es la idea de comprender el lenguaje del síntoma, el lenguaje del cuerpo? Si bien las flores de Bach siempre decimos que funcionan mucho más allá de las emociones, en un plano espiritual. Recuerden que las flores de Bach vienen a ayudarnos a reunir la personalidad con el alma, a traernos aquella virtud que necesitamos en determinado momento para poder armonizarnos y poder sanarnos. Es casi imposible poder determinar cuánto la personalidad se aleja del alma. Muchos pacientes vienen por temas emocionales, pero muchos también, luego de haber recorrido médicos tradicionales, ya cansados de no tener solución, acuden a las terapias complementarias buscando la solución definitiva o al menos algún alivio. Es muy común que acudan entonces a la terapia floral directamente con problemas físicos. Y a veces sí agregamos a esto que la persona tiene poca facilidad para comunicarse o que le cuesta abrirse y contar lo que le pasa realmente. A veces no tenemos más remedio que comenzar desde el síntoma, desde la enfermedad, para poder comprender qué le está pasando. Es por eso que vamos a hacer un resumen de lo que la psicosomática tiene para enseñarnos. Bien, mientras tanto voy a continuar con el caso que estaban presentando, que ahora sí llegó todo el texto. La niña que sufría de rabia incontrolable hasta que le sale espuma por la boca. Además, cuando la tía la va a saludar, ella reacciona pellizcándola o dándole una cachetada en la cara. Claro, dicen aquí que le explicaba a la tía que es muy importante hablar con la mamá para poder comprender y detectar el problema de origen. Bien. Sí, yo creo que es importantísimo tener una entrevista con la mamá, por supuesto. La tía es la que está siendo tratada justamente por este hecho de violación. Bueno, vamos a empezar, yo diría, como habíamos dicho, sugerido hoy, por Holly y Cherry Plum. Pero habría que saber otras cosas. Una entrevista con la mamá que permita saber desde cuándo comenzó esto, qué tipo de situación hubo en el momento que surgió el síntoma. Los niños son muy sensibles a los cambios, a los movimientos que hay en casa. Bueno, y bueno, también me dicen que esta reacción la tiene con varias personas, no solamente con su tía. Bueno, perfecto. Bien, hay que ver entonces qué es lo que está sucediendo en el hogar, qué pasó en el momento que surgió esto, tratar de comprender un poquito por qué esta niña tiene estas reacciones. Mientras tanto, Holly y Cherry Plum, para comenzar, yo diría que son flores insustituibles. Volvemos al tema de la psicosomática. La idea entonces de estudiar psicosomática es poder comprender el lenguaje del síntoma, entender qué es lo que una enfermedad trae como mensaje a nuestra vida y por qué. Siempre decimos que la enfermedad es la cura, por supuesto, porque la enfermedad es la cura, lo vamos a comprender estudiando en profundidad el mensaje de la enfermedad. Ahí tenemos un esquemita que seguramente creo que en la primera o en la segunda clase hicimos un breve resumen. Para poder entender esto vamos a profundizar en esto ahora. Como decíamos hace unos minutos, no nos es posible detectar espiritualmente cuál es el origen de la enfermedad. No es que no sea posible, es un tanto difícil. Por lo tanto, ver exactamente dónde está el error que comete la persona. Por lo tanto, el primer plano de manifestación del desequilibrio va a ser los llamados desequilibrios psíquicos, el primer escalón que mostramos allí. Ese primer escalón, que tiene que ver con lo emocional y que tiene que ver con lo mental, es la primera manifestación visible, entendible que tenemos del desequilibrio. Por ejemplo, la persona sufre de miedos, de depresión, de ansiedad, de tristeza,
de angustia, de obsesiones. Todo eso estaría, y mucho más, en el primer escalón, los desequilibrios psíquicos. Si este desequilibrio no es tratado en este primer escalón, cuando se empieza a manifestar la enfermedad, hay una gran probabilidad que la enfermedad siga vehiculizándose de forma cada vez más densa, llegando a manifestarse como un trastorno funcional. Por trastorno funcional estamos entendiendo aquellas manifestaciones físicas, llámense síntomas, que bajo la mirada del médico no tienen ninguna causa comprobable a nivel orgánico. Se pueden hacer todos los análisis, los estudios, y no se encuentra la causa real. A veces el médico dice, bueno, es estrés, a veces deriva directamente al psiquiatra, o busca por el lado emocional cuando es un médico un poco más de avanzada. Por ejemplo, un trastorno funcional puede ser, un caso que vamos a hablar en un ratito, una persona que se despierte con ahogos, se haga estudios y aparentemente no tenga nada a nivel físico, o una persona que sufra de reflujo gástrico, o que su corazón de repente palpite fuertemente y no se le encuentre causas orgánicas, al menos detectables. Si en ese escalón 2 de trastornos funcionales no se solucionan estos problemas, la enfermedad va a vehiculizarse de forma cada vez más densa, ahora apareciendo como una enfermedad aguda. En el caso de la enfermedad aguda, nuestro médico va a poder detectar exactamente cuál es el origen del problema, va a poder ver en los análisis clínicos cuál es el desequilibrio y tendremos un diagnóstico certero. Si esto no se soluciona aquí, seguirá manifestándose la enfermedad de forma cada vez más densa, llegando a ser una enfermedad crónica. Me preguntan aquí si las reacciones alérgicas serían funcionales. Las reacciones alérgicas puede ser un trastorno funcional, pero puede llegar a transformarse en algo crónico, ya cuando la persona le aparecen reiteradas veces y responde o se instala la alergia como una enfermedad crónica, perfectamente puede estar la alergia en el escalón número 4, como vamos a ver ahora en un par de ejemplos que vamos a poner. Claro, si es una alergia de repente que esporádica, que apareció una vez y no se encontró el motivo, luego desaparece y no se instala como crónico, puede ser algo funcional. Pero en muchos casos podemos ubicarla en escalón 4. Si esa enfermedad crónica no es resuelta, más adelante puede sucederse una enfermedad grave y se puede llegar a la muerte. Claro, acá ya me están bombardeando con preguntas en relación a enfermedades en particular, ¿sí? Yo les daría impatience hoy a todos ustedes. Les cuento, pues me preguntan por la migraña, me preguntan por la diabetes, me preguntan por dolores en la rodilla y más preguntas. Vamos a ir viendo todo eso de a poquito. En relación a la migraña también podría ser un trastorno funcional. A veces sí se encuentra claramente el origen, que puede ser un problema hepático, por ejemplo, y allí podríamos estar hablando de una enfermedad crónica, dolores de rodilla, bueno, habría que ver. Si no tienen explicación médica, bueno, ahí sí, yo a esos problemas que no tienen enfermedad, explicación médica, yo los ubicaría dentro de los trastornos funcionales, ¿sí? Cuando se hacen los estudios, bueno, de repente una placa de rodilla, una radiografía, no evidencia desgaste, no hay artrosis, bueno, en fin, lo que sea, no hay problemas en los meniscos o ni en los ligamentos, en ese caso podríamos decir que es un trastorno funcional, ¿sí?